Si alguien en algún momento quiere interrumpir o pedirme que repita algo, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Ella es mi termómetro. I'm going to see her every time. Entonces vamos a empezar. A mí me gusta empezar a hablar de la escritura, que fue lo que me pidieron de lo cual hablara. Me gusta empezar con un texto que ustedes van a ver ahí en inglés. Yo lo voy a leer en español y van a ver cómo enmarca esto de lo que quiero hablarles. Ahora les cuento de quién es. ¿Tenemos a Vicente por ahí? ¿No? No lo tengo. ¿No puedes leerlo? Sí. En español es un texto de una escritora mexicana, muy poco leída ya, del siglo XX, no es tan antigua como para que ya haya pasado a la historia, pero en realidad se lee poco, que es Josefina Vicens. Josefina Vicens dice lo siguiente, escuchen qué maravilla. Si el libro no tiene eso milagroso que hace que una palabra común, oída 1000 veces, sorprenda y golpee, si cada página puede pasarse sin que la mano tiemble un poco, si las palabras no pueden sostenerse por sí mismas, sin los andamios del argumento, si la emoción sencilla, encontrada sin buscarla, no está presente en cada línea, ¿qué es un libro? Entonces, es esta idea del libro como algo que nos interpela, que nos habla personalmente, que nos hace brotar la sensibilidad a flor de piel, la idea del libro que a mí me interesa. Por eso también hay un poeta que me interesa mucho, que seguramente algunos de ustedes conocen o han leído. Empieza el striptease, pero llega hasta ahí nada más, Sí me habían dicho que adentro hacía calor, pero es difícil creerlo cuando afuera hace tanto frío. Y bueno, un poeta que me gusta muchísimo, quizás uno de los poetas más importantes del siglo XX, que es Paul Celan. Celan, C-E-L-A-N, eso no pensamos que tenía que tener un pizarrón, porque como buena maestra cada vez que hablo tengo que estar escribiendo. Paul Celan fue un poeta nacido en lo que era Rumania, de lengua alemana, cuyos padres murieron en un campo de concentración y él también estuvo en un campo de concentración. Cuando sale del campo de concentración, se pregunta cómo puede escribir alguien que ha pasado por el horror, que es una pregunta que tengamos ahí guardadita porque vamos a volver a ella, y cómo puede escribir además si la lengua en la que escribe es la lengua de los asesinos de sus padres. Tiene un poema que empieza justamente así: ¿cómo escribir, madre, en la lengua de tus asesinos? ¿Y saben qué hizo para escribir en esa lengua alemana, cuyos principales hablantes habían asesinado a su gente? Transformó totalmente a través de la poesía el alemán. Pero yo lo que les quiero contar ahora, no voy a contar demasiado más sobre Paul Celan, que habría muchísimo de lo cual hablar, sino una frase que él dice en un discurso que le dieron en la ciudad de Bergen, cuando recibió un premio. Y él habla de que después del horror, la lengua no quedó igual. La lengua es hoy, dice él, después de Auschwitz, después del horror, y pensemos en el tipo de horror que queramos. Yo pienso en la dictadura argentina, pero también puedo pensar en los 100.000 muertos que hay en este momento en México por la lucha disque contra el narcotráfico,
y muchos otros horrores. Él dice, la lengua que recibimos entonces es una lengua calcinada. Calcinada, ¿conocen la palabra? Una lengua quemada, una lengua que ha pasado, dice él, por su propio enmudecimiento, se ha quedado sin la posibilidad de hablar y resurge de ahí como lengua lastimada. Esa idea de lengua lastimada también tengámosla presente, porque de alguna manera son, como la frase de Vicens, ideas, imágenes, sensaciones que acompañan todo lo que hago y todo lo que escribo. Y en algún momento de ese discurso, él dice exactamente esto. La escritura es un mensaje en una botella lanzada al mar. Lanzada con la confianza, ciertamente no siempre muy esperanzadora, de que pueda ser arrojada a tierra en algún lugar y en algún momento, tal vez a la tierra del corazón. Entonces, esa es la segunda frase dentro de la cual quiero enmarcar lo que les voy a contar ahora. ¿Sí me siguen bien? ¿Sí siguen el castellano que hablo? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. No sé si yo me sigo bien a mí misma, pero ahí vamos. No sé si me sigue bien. Entonces, para poner un ejemplo de cuál es finalmente la estética literaria o la poética de la cual estoy hablando, voy a leer un texto que alguna vez me pidieron que escribiera y que yo retrabajé un poco para leerles a ustedes, y cuya traducción van a ir viendo en la pantalla, que se llama Escribir. Dice así: escribir para intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos, escribió Marguerite Duras. O escribir para no morir, quizás, o para no ser más que palabras. Escribir porque no podemos hacer otra cosa, porque no queremos hacer nada más. Escribir para conjurar a los fantasmas. Escribir para no tener que ir a una oficina. Escribir rodeados de libros, aunque eso nos lleve al silencio. Escribir, aunque preferiríamos no hacerlo. Escribir con todo el cuerpo. Escribir para que alguien pueda adoptar la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahobillado, acostado. Escribir para inventar ángeles o para enterrarlos. Escribir con vergüenza. Escribir en viejos escritorios apolillados. Escribir de pie. Escribir a la hora violeta. Escribir para los que no están. Escribir al ritmo de la respiración, relajados o ahogados en whisky. Escribir escondidos en el ático o escribir a voz en cuello. Escribir para morir mirar una mosca. Escribir para no llegar nunca al punto final. Escribir cantando. Escribir con Bach y sus sonatas para cello. Escribir mirando el rostro amado. Escribir apenas rozando el teclado o con entrañable tinta sepia. Escribir para no perdernos en lo cotidiano. Escribir con miedo. Escribir para inventar las vidas que no vemos al otro lado de la puerta. Escribir para explorar la noche. Escribir como náufragos. Escribir porque Dios no nos escucha. Escribir porque el desierto es infinito. Escribir a la luz de una vela. Escribir en el metro. Escribir porque todos moriremos. Escribir en pequeñas libretas. Escribir para estar solos o no. Escribir cuando todo lo demás es silencio. Escribir con los otros. Escribir desde el pozo negro de la angustia. Escribir para no tener que salir de este cuarto. Escribir para ser feliz a deshoras. O quizás escribir a lápiz.
escribir para escuchar otras voces, escribir de madrugada, escribir con lentes nuevos, escribir, madre, ahí está Celán, en la lengua de tus asesinos, escribir hacia adentro, escribir para salvar los restos, escribir y desescribir ante el mar de Ítaca, escribir para no olvidar las palabras, escribir desde el tartamudeo, escribir frente a la corriente zaina, escribir alrededor del fuego, escribir lejos de la computadora, escribir para conocer el sabor de tu piel, escribir en el vacío, escribir frágilmente, escribir desesperadamente, escribir de un tirón, escribir a regañadientes, escribir olvidados por los dioses, escribir desde la hospitalidad, escribir para encontrar el sonido primigenio, escribir para abrazar otras huellas, escribir en idiomas perdidos, escribir en última instancia, y de eso vamos a hablar, para volver a casa. A partir de esto, yo puedo contarles un poco qué escribo, cómo escribo, por qué escribo. Uno de los temas recurrentes en mi escritura, y me gustaría recalcar que no hago demasiada diferencia entre la escritura de poesía, la escritura de narrativa, la escritura periodística, que también hago, y la escritura académica. Me gusta que se contagien los lenguajes, me gusta que se rompan las fronteras, que se rompan las barreras, y que un registro del habla permita que se enriquezca el otro registro de habla. No nos funciona ni la cabeza, ni el espíritu, ni el cuerpo en compartimentos estancos. Estamos permanentemente a merced de corrientes del lenguaje, de pensamiento, de sensaciones, de sentimientos, que en realidad se van contagiando. Eso de que uno tenga que escribir un paper académico de manera muy formal y después correr a su casa a escribir un poema, creo que no funciona. Que finalmente somos ese lenguaje que hablamos y que escribimos, y ese lenguaje está contagiado de todo aquello que tiene que ver con nosotros y con el exterior. Nuestros sueños, nuestros deseos, pero también lo que sucede fuera de nosotros. Y ahí llegó un tema que me interesa especialmente y que aparece en los poemas, en las novelas, en los libros académicos, etcétera, etcétera, en los muchos proyectos en los que estoy o he estado involucrada. Y es el tema de la memoria. La memoria es uno de esos temas que me obsesionan. Yo creo que todos tenemos obsesiones. Y cuando escribimos, quizás es donde nos damos cuenta con más claridad cuáles son esas obsesiones. Porque aunque tengamos otros temas en mente, siempre algo aparece que nos vincula con ese tema del que pensamos que esta vez quizás no íbamos a hablar. Y sin embargo, ahí está. Y uno de esos temas para mí es la memoria. Y dentro de la memoria hay algo que me enloquece. Voy a sacar esto. Estas sillas son para que yo me sienta en diferentes lugares cada tanto, es parte de la libertad que da esta universidad. Muchas gracias. Fíjense qué cosa. La tensión que hay entre la memoria social, la memoria colectiva, la memoria esa que podemos llamar historia con mayúsculas, y la memoria personal. ¿Cómo cada cosa que pasa fuera de nosotros, lo queramos o no, marca nuestra propia memoria individual e íntima? Quizás para mí es más evidente esto porque soy exiliada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una determinada circunstancia política me obligó, o obligó a mi familia, en mi caso
a mis padres, yo tenía 16 años, era adolescente, en el momento que hay un golpe militar, un golpe de estado militar en la Argentina, mi país de nacimiento, los obligó a decidir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí con todo y familia o no arriesgamos a nuestros hijos y nos exiliamos? Ellos, como muchos otros, eligieron el exilio. Y eso marcó mi vida. Si no hubiera habido un golpe de Estado y una dictadura militar en la Argentina, seguramente yo hubiera seguido viviendo en la Argentina y a lo mejor en este momento ustedes me hubieran invitado, no sabemos, quizás, para que yo hablara de literatura argentina. En realidad, ese hecho histórico decidió mi vida completa, o por lo menos decidió el camino que desde ese momento iba a tomar mi vida. Lo mismo sucede si alguien vive una guerra, o un atentado terrorista, o un accidente, pero también sucede todos los días. ¿Qué pasa cuando uno decide algo? Que quedan muchas otras cosas que no hicimos. Por ejemplo, ustedes hoy decidieron venir acá, por lo que sea, porque les interesaba el tema, porque les daba curiosidad, porque les dan créditos extra, porque afuera hace frío y aquí está más rico, por lo que ustedes quieran. La cosa es que están acá. El que estén acá va a tener una consecuencia en sus vidas, grande, chica, lo que ustedes quieran. A lo mejor alguien aquí descubre que su verdadera vocación es escribir en español, por ejemplo, y decide lanzarse a escribir poesía en español. O por estar aquí y no irse a tomar un café, como hicieron otros compañeros, a lo mejor se pierden de conocer al amor de su vida. No sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cada instante de nuestra vida está cruzado por lo que sucede fuera. Hay hechos grandes que nos cruzan y hechos pequeños. Bueno, no voy a hablar demasiado de la dictadura argentina porque si no me podría quedar toda la tarde hablando de eso, porque ese es uno de mis temas, no sé si favoritos, pero no tengo más remedio que hablar porque está tan mezclado con mi propia vida, en mi propio cuerpo, en mis propias palabras, que no hay forma de que no hable. Lo que sí vale la pena, porque quizás, por lo menos en la casa donde está Ceci, yo voy a dar la idea, el próximo martes es 24 de marzo y se cumplen 39 años del golpe de Estado que en la Argentina derrocó a un gobierno que tenía muchas fallas, pero era un gobierno democrático, e impuso una dictadura militar. Una dictadura militar en un país muy acostumbrado a las dictaduras militares. Desde 1930, en la historia contemporánea, tenemos golpes militares que se van dando de manera más o menos regular, alternados con ciertos gobiernos democráticos. ¿Qué fue lo que tuvo esta dictadura última de especial? El grado de crueldad absolutamente irracional con la que los militares de la dictadura que va de 1976 a 1983 decidieron exterminar a sus enemigos, a los que consideraban sus enemigos. En realidad, en una dictadura, en un gobierno autoritario, cualquiera que piense diferente es un enemigo. Entonces, el grado de crueldad, no decidieron ponerlos frente a un paredón y fusilarlos, que sería cruel, pero fue mucho más cruel porque los torturaron, hicieron que desaparecieran sus hijos recién nacidos, inventaron las torturas más inverosímiles y terroríficas que ustedes puedan imaginar. No hay película de terror de Hollywood que se iguale a las torturas de los militares argentinos. Entonces, bueno, quizás valdría la pena pensar que esta charla puede ser una manera de entrar al tema para que el próximo 24, no digo que hablen todo el día de eso, pero sí en algún momento, quizás en algún momento del día cada uno, si cada uno de nosotros tiene un pensamiento por aquellos 30.000 jóvenes que fueron asesinados como fueron asesinados, quizás podamos hacer algo por ellos,
porque finalmente la memoria compartida también tiene fuerza. Entonces, bueno, les quiero leer en esto de cómo se cruza lo social con lo individual, déjenme ver que lo encuentre, un pequeño fragmento, ahí voy, yo creo que está acá. De un poema del gran poeta español León Felipe. León Felipe es un poeta que nació en España y ahí hubo otro hecho histórico muy brutal que provocó que parte de la población fuera exterminada, asesinada, y otra parte de la población tuviera que salir de España. Y fue la Guerra Civil Española, 1936-1939. Si les estoy hablando de algo que no tienen la más remota idea, díganmelo, porque yo me sigo, ¿sí? O si algo les interesa especialmente, también díganmelo y nos detenemos. León Felipe, uno de los grandes poetas de la España contemporánea, escribió un poema que a mí me conmueve especialmente y cuyos versos, algunos de cuyos versos les voy a leer ahora. Dice: porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? El poema es mucho más largo, no nos vamos a detener en él, pero es un poco, pues, darle voz poética a esta idea de la historia con mayúsculas que deja una marca en nuestra propia historia con minúsculas, pero no por minúscula menos importante porque es la nuestra. León Felipe, o esta historia de la historia que se nos cruza, nos hace pensar que puede haber un instante en que la vida de todos o la vida de cada uno cambie para siempre, ¿no? Estos son hechos que hacen, que hicieron que la vida de mucha gente cambiara para siempre. Y si uno piensa en ese escenario, a mí me gusta siempre recordar o pensar en una pregunta. Imagínense que estamos todos ahora acá y nos avisan que nos acaba de declarar la guerra Venus. Resulta que se descubrió que hay venusinos en Venus y que han inventado que su principal enemigo son los terrícolas y especialmente los terrícolas de Vermont. Y que entonces en este momento entramos en guerra y tenemos que huir de acá. Si tuviéramos que huir, si cada uno tuviera que salir hacia otra tierra, hacia otra vida, hacia otra realidad, ¿qué se llevarían consigo? A mí me gusta preguntarlo de esta manera, que es una manera poética, figurada, que es: ¿qué salvaríamos en un naufragio? Un golpe militar, una guerra, un accidente, un ataque terrorista es una suerte de naufragio, ¿no? ¿Saben lo que es un naufragio, verdad? Cuando un barco se hunde, naufraga, ok. ¿Qué salvaríamos en un naufragio personal? ¿Qué se llevaría cada uno de ustedes? Piénsenlo. Yo, cuando me puse a pensar qué salvaría o qué hubiera salvado de mi propio naufragio personal, nació una novela que se llama Saudades. Y yo siempre digo que quizás aquello más querido que cada uno de nosotros tiene, lo tenemos guardado en una especie de maletita de los afectos, ¿no? Como una cajita simbólica de aquello que más amamos.
Y yo digo que mi maletita de los afectos fue la novela Saudades. Cada uno sabe qué es lo que se llevaría, ¿no? Es muy fácil decir, me llevaría el iPad con todas las fotos, todas las canciones, todo. No, porque después se acaba la luz y se quedaron sin nada. ¿Qué se llevarían de verdad de aquello que los constituye como personas? ¿Qué es lo que nos importa? No tanto lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos va y viene. Eso es lo que uno aprende en los naufragios también. ¿Qué es lo que somos? Aquello que es constitutivo de nuestro ser y no quisiéramos perder por mucho que la vida nos hiciera naufragar una y otra vez. Lo que salvé yo en mi naufragio es lo que nació en la novela Saudades. Entonces, vamos a leer. Sí sé si estamos siguiendo el orden. Fuimos muy estrictas con el orden, pero yo soy una desordenada a la hora de hablar porque me voy entusiasmando con otras cosas. Y ahora no sé dónde está Saudades. Esta es la novela Saudades. Les voy a explicar primero qué significa. La palabra saudades es una palabra portuguesa. ¿Hay alguien que hable portugués bien aquí? Muy bien. ¿Alguno de ustedes es portugués? ¿Brasileño? ¿Portugués? ¿Brasileños? Brasileño. ¿Qué son? Contesten, hablen, por favor. Brasileño. ¿Ambas cosas eres? Sí. Eso no me habían dicho, que había esta multiplicidad. ¿Y naciste dónde? En Brasil. Muy bien. Entonces, si no estás de acuerdo con esta definición, la discutimos al final. No, la palabra saudades es quizás una de las palabras más atractivas que tiene la lengua portuguesa. Es tan atractiva y tan difícil de traducir que ya hemos peleado para que nos la dejen usar así en portugués, también en castellano. Es decir, ya podemos usar, no sé qué dice la Real Academia, pero solemos usarlo así. En la Argentina es una palabra que se usa normalmente. ¿Y qué quiere decir? Fíjense que los traductores, cuando tienen que traducir saudades del portugués al español, suelen traducirlo como nostalgia. Pero no es una traducción completa, es una traducción que deja fuera lo más interesante del término. Yo aprendí o traté de entender lo que son las saudades a partir de la poesía de uno de los grandes poetas universales, que es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, fue quien de a poco su obra, sobre todo el libro del Desasosiego o las obras de Ricardo Reis, uno de sus heterónimos, me fue enseñando lo que son las saudades. Y por ahí, buscando un poco más sobre la explicación, resulta que Antonio Tabucchi, el narrador italiano, que también estaba enamorado de Portugal, como yo, y como muchos de los que conocen Portugal, tiene un texto maravilloso donde explica, fíjense qué lindo, él explica lo que son las saudades así. Él dice, las saudades portuguesas no son solo nostalgia de lo que fue, nostalgia de lo que pasó, nostalgia de lo que vivimos. También son nostalgia de las historias que no vivimos, aquellas que podríamos haber vivido o que quisiéramos haber vivido o que en nuestro deseo están, pero que no vivimos. ¿Les ha pasado, esto no lo dice Tabucchi, lo digo yo, no les ha pasado que se despiertan de pronto en la mañana y tienen así como una nostalgia de algo? No digo ganas de tomarse un café, no miedo porque van a tener examen, no, como una sensación de que algo les está faltando y no se sabe qué es, ¿no? El psicoanálisis habla de la falta, pero yo no soy psicoanalista, me interesa la poesía, me interesa el valor de las palabras y de la literatura. Entonces,
esta sensación que nos da tantas veces de que tenemos como una tristecita que no sabemos bien qué causa tiene, ¿no? Y decimos, pero si estoy bien, todo está bien, mi gente querida está bien, ¿por qué me despierto con esa como melancolía, morriña, dicen en Galicia, dicen los gallegos, y decía también mi mamá, aunque no era gallega? Eso serían las saudades. Y hay un escritor español que para mi gusto, y también lo puedo discutir con quien quiera, podemos intercambiar opiniones al respecto, para mi gusto tiene la mejor prosa en lengua castellana. Es un escritor español y se llama Javier Marías. No estoy diciendo las mejores novelas, la mejor prosa. Tiene una construcción lingüística y narrativa genial. Javier Marías tiene un libro que se llama Negra espalda del tiempo. Y dicen, fíjense qué genial, y tiene que ver con las saudades, por eso lo traigo a colación. Tú dime cuando me esté pasando el tiempo, Ceci, ¿eh? ¿Llevo 40 minutos? Ah, ok, entonces está todo bien. ¿Ya se aburrieron? No. No. Ah, Siga, por porque si no favor. cortamos antes, fíjense, él escribe esta novela porque hay en la casa de su padre una foto de un niño de 3 años que era su hermano, el hermano de Javier Marías. Su hermano Julianín, o Juliancito, o como ustedes quieran, se llamaba igual que el padre, que es un filósofo español, Julián Marías. Resulta que ese niño murió cuando tenía 3 años y 7 meses. Y Javier Marías, el escritor, nació después de la muerte de ese niño. Entonces él se pregunta, ¿cómo hubiera sido mi vida si ese hermano mío que no llegué a conocer no hubiera muerto? ¿Cuál hubiera sido mi relación con él? A lo mejor hubiera sido un hermano latoso, molesto, como suelen ser los hermanos mayores, que lo digan los menores. Yo, como soy la mayor de 4, digo que los mayores somos geniales, pero es cierto que somos molestones y les damos órdenes a los más chicos. Y dice Javier Marías, a lo mejor mi relación hubiera sido así, y entonces yo sería otra persona. ¿Cómo hubiera sido mi vida? Esa vida que no viví se queda, vean qué belleza, dice Javier Marías, en la negra espalda del tiempo. ¿No es una belleza? Pensemos, así como todos podemos armar nuestra maletita de los afectos con aquello que salvaríamos en un naufragio, también sé que todos tenemos historias que están en la negra espalda del tiempo, ¿no? Y esa es la idea de las saudades, esa nostalgia por algo que no vivimos. Habrá quienes no entiendan de literatura, quienes no entiendan de poesía, y que cuando ustedes les cuenten esto van a decir, pero ¿cómo vas a tener nostalgia de lo que nunca has vivido? Eso no existe. Sí, sí existe, y la poesía sabe darle voz. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Cooper, échale una manita. ¿De verdad? Espero que no sea la única que se esté quedando a medias. Entonces, yo iba a contarles todo eso. Porque la novela Saudades es una novela que a partir de mi maletita de los afectos escribí teniendo siempre presente a Fernando Pessoa. Es una novela dedicada a Pessoa y a Portugal, pero yo diría que básicamente a Lisboa. Y sin embargo, no es una novela portuguesa, es una novela que habla sobre la dictadura argentina, sobre el exilio, pero fundamentalmente es una historia de amor. Porque a mí que no me cuenten, pero más allá de todo lo que nos va pasando en el mundo y en la vida, quizás no haya nada que nos marque más y nos transforme más que una historia de amor como se debe, ¿no? Entonces, pues eso es también Saudades. Vamos a leer algunos fragmentitos. Y ustedes van a ver las geniales traducciones de Cooper. Y si no están geniales y parece que yo soy pésima escritora, le reclaman a él. Oye, me ha dicho los diccionarios. Cooper es prestigioso. Sí,
Sí, yo soy Steve. Ah, sí es cierto. No, entonces no le echen la culpa a Cooper. A Cooper guarden la culpa para más adelante. Después le vamos a echar la culpa a Cooper. Esta traducción entonces, sí es cierto, la hizo una escritora y poeta americana que vive en México y que se llama Tanya Huntington. Sí es cierto. Y esta es la traducción que va a salir en poco tiempo en Londres, en Inglaterra, de Saudades. En realidad el epígrafe lo puede leer, vuélvete al epígrafe. No, regresa, ¿te puedes regresar tantito? Léelo tú, que sabes, que pronuncias como se debe. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, gracias. De nada. Uma saudade. ¿Está? ¿Sí oyen? ¿Sí oye? No, ¿qué pasó? ¿Sí? Está muy ¿A dónde lejos. tengo que ir? ¿Se apagó? No. Sí, se apagó. Sí, sí, sí. Bueno, ¿puedo hablar y me escuchan? ¿Quién dijo? ¿No? El que dijo no es un mentiroso. Entonces, Por ahí hay otro, ¿no? uma saudade de qualquer coisa, uma perturbação de afeições, aqui vaga pátria, aqui costa, aqui navio, aqui cais. Ya, darles la frase. Repítalo. Una nostalgia de cualquier cosa, de una, no sé, perturbación, ¿se dice? Perturbación en español. De afectos a que vaga patria, a que costa, a que navío, a que muelle. Muelle. Muchas gracias. Sí, nada. Pero oyen que maravillosamente bien se escucha el portugués. El portugués debe ser una de las lenguas más bellas que existe. Muchas gracias, Fernando. Y lo demás no tengo que traducirlo yo, ya está traducido y es este poeta de que les hablaba hace un momento, Paul Celan. Y ahora sí, leemos el primer fragmentito que dice: hundirme en tu memoria, caminar los caminos que caminaste, conocer las estaciones que han marcado cada centímetro de tu piel, saber la historia de esa arruga que te surca la frente cuando te concentras en la tela, reconocer entre millones de sonidos tu voz de la infancia, amarte completa, lo que fue y lo que pudo haber sido, abrazar tu angustia adolescente, tu primer asombro, acercarme al secreto de tu exilio. No puedo moverme más que en el espacio. El tiempo lo descubro en tus silencios y en este viaje por el desasosiego. El corazón, si pudiese pensar, se pararía. Vean qué frase, ¿no? Esa no es mía, esa es de Pessoa. El corazón, si pudiese pensar, se pararía. Para recorrer... ¿Qué pasó? Entonces yo leo más rápido. Para recorrerte completa con mi lengua, para dibujar suavemente los pliegues de tu piel, para escribir en tu espalda mi nombre más secreto, para poder ver los años que hicieron falta para dibujar los trazos de tu perfil, para volverme tu cómplice más antigua. Te miro pintar esta mañana y una franja de río a lo lejos y el perfume de los aromos entra por la ventana. Mojar los pinceles, preparar los colores en la paleta, abstraerte en un mundo de silencio. Te cubre un sosiego protector. A mí el cuerpo se me ha vuelto una fiesta que nace en el fondo de tus ojos y mi piel se reconoce en los espejos porque lleva las huellas de tu aliento. Cada noche empieza nuestra historia en el sitio que he hecho mío entre tu cuello y el hombro. Arrullamos luego juntas a las luciérnagas. ¿Sigo? ¿De quién son los recuerdos que ahora me golpean? La memoria devora imágenes,
las mías, las que he vivido, las que han vivido otros. Soy contrabandista de historias propias y ajenas. Quizás tengan razón quienes dicen que no podemos escribir contra la muerte, y ya vamos a hablar de este tema, porque ya hemos pasado por ella. No somos sobrevivientes como queremos creer, somos aparecidos. En Buchenwald, el humo del crematorio ahuyenta a los pájaros, y esos pájaros, alejándose de la muerte, son los mismos que graznan enloquecidamente frente a la lente de Hitchcock. También ellos son aparecidos en el último graznido de la locura. La imagen de Buchenwald cubre los cuerpos que conozco y me escamotea así el sentido de mis gestos cotidianos, aunque tampoco yo, lo sé, haya visto nada en Hiroshima. ¿Y quieres? Cerramos con el atravesaré los mares. El último fragmentito de Saudades, que es, en Saudades se cruzan muchas diferentes voces, y esta es una de las voces que se cruzan. Atravesaré los mares, Padre, enfrentaré todos los peligros que los dioses me envíen, lucharé también yo contra la dulzura de las sirenas y la brutalidad del cíclope. Dormiré a la intemperie, avanzaré contra los vientos, enloqueceré de soledad, Padre, para encontrarte. Contaré los granos de arena del desierto, Padre, seguiré el rastro de las estrellas fugaces, usaré 1000 disfraces, me bañaré a la luz de la luna, comeré raíces, beberé silencio, Padre, para encontrarte. Evidentemente es Telémaco que le habla a su padre Ulises. Aprenderé todas las lenguas, Padre, escribiré sobre todas las páginas en blanco, recitaré todos los poemas, recorreré todas las partituras, me cegaré bajo todos los soles, me arrancaré todas las máscaras, Padre, para encontrarte. Probaré los cálices, Padre, comulgaré en ciudades y pantanos, cumpliré los peores castigos, te negaré 3 veces, ahogaré mis gritos, olvidaré tus rasgos, Padre, para encontrarte. Quemaré mis naves, Padre, me hundiré en la tristeza, cosecharé vides, inventaré caminos, fatigaré llanuras, desafiaré al aire, Padre, para encontrarte. Caminaré descalzo, Padre, cantaré con las bestias, quebraré las lanzas. Si quieres, cierro con este. Quebraré las lanzas de tus enemigos, le hablaré con tu voz a los árboles, me ahogaré en campos de plumas, adivinaré el perfil de los ancianos, Padre, para encontrarte. Descubriré los sabores de las pieles, te nombraré ante cada mirada, me quemaré con espejismos, trenzaré desesperanzas, ignoraré certezas, te nombraré en cada piedra, Padre, para encontrarte. Abrazaré el mar, Padre, me untaré de sales, dibujaré laberintos, el último, me perderé en otros nombres, gritaré en el desierto, moriré a tu sombra, Padre, para encontrarte. Ese fue un fragmentito, unos fragmentitos de Saudades. Pero estábamos hablando de Pessoa y Saudades. Y de Pessoa, porque una de las cosas que yo quiero contarles sobre cómo escribo y que tiene que ver con esto que venimos hablando de la memoria, de la nostalgia, de la cajita de los afectos, es que para escribir, o cuando estoy escribiendo un libro, siempre hay un poeta que me acompaña.
En el caso de Saudades fue Fernando Pessoa, y en especial les decía su libro del desasosiego, quizás uno de los libros más bellos y más dolorosos que ustedes pueden leer. Cuando escribía la siguiente novela, que es esta, Fuga en Mi menor, el poeta que me acompañaba, como es una historia que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, los partisanos en Italia, historias de migrantes y de memorias. El poeta que me acompañó durante todo el tiempo, el año y pico que duró la escritura de la novela, fue Cesare Pavese. ¿Alguno de ustedes conoce a Pavese? Vientos. Cesare Pavese, poeta italiano, cuyo primer libro es el libro al que yo hago referencia en mi novela. Se llama en italiano Lavorare stanca. Trabajar cansa, quiere decir en español. Y vaya, si cansa en todos los idiomas. Pero no es a eso a lo que hace exactamente referencia. Pero es un libro, lo que yo les quería contar, es que es un libro que, como sucede con los libros de los poetas que me acompañan en la escritura, yo leo y releo una y otra vez. ¿Saben para qué? Fundamentalmente para lograr que dentro de mí se cree o aparezca un determinado estado de ánimo del cual puede surgir la palabra poética o la palabra literaria. ¿Sí? Algo, un mood que me permite a mí sentir que aquello que voy a escribir surge de verdad desde lo más profundo de mí, que no nació con la velocidad que requiere ni el correo electrónico, ni el internet, ni la preparación de la clase, ni todas esas cosas a las que entro después en el día. Por eso escribo muy temprano en la mañana, para algunos eso es la madrugada, para mí ya es el día, alrededor de las 5:30 de la mañana, porque necesito lograr ese silencio, y al ratito vamos a hablar de la importancia del silencio, lograr ese silencio que me asegura a mí, no importan los lectores en ese momento, ni nada más que lo que yo estoy haciendo, asegurarme que la palabra que va a surgir es una palabra auténtica. Bien o mal lo que escriba, por lo menos que sea honesto. Entonces, para lograr que ese silencio interior surja, a veces no es suficiente con que haya silencio exterior. Hay que ayudar de cierta manera a que el silencio se produzca. Y para mí, ese silencio interior tiene mucho que ver con la lectura de poesía. Es la poesía de algunos autores que me gustan especialmente, como Pessoa, como Pavese y otros tantos, los que me ayudan a que surja ese silencio que necesito. Y en el caso de Pavese, es impresionante lo que les voy a contar ahora. Les voy a leer un fragmentito de uno de los poemas de Lavorare stanca, de Cesare Pavese, que yo leí una y otra vez mientras escribía Fuga en Mi menor. Se llama Mares del Sur, y el fragmento dice así: caminamos una tarde por la falda de un cerro, silenciosos. En la sombra del tardo crepúsculo, mi primo es un gigante vestido de blanco que se mueve pacato con su rostro bronceado, taciturno. Y escuchen esta frase: callar es nuestra virtud. Algún antepasado nuestro debió estar muy solo, un gran hombre entre idiotas o un pobre loco, para enseñar a los suyos tanto silencio. Y fíjense que la mejor traducción, ¿me van siguiendo todo más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pregunta. ¿Podrías leer otra vez? Claro. Es solo un fragmentito, después se los podemos dar
en italiano o en inglés para que lo puedan entender mejor, pero este fragmentito dice así: caminamos una tarde por la falda de un cerro, silenciosos. En la sombra del tardo crepúsculo, mi primo es un gigante vestido de blanco que se mueve pacato con su rostro bronceado, taciturno. Callar es nuestra virtud. Algún antepasado nuestro debió estar muy solo, un gran hombre entre idiotas o un pobre loco, para enseñar a los suyos tanto silencio. ¿Mejor así? Gracias. Pero fíjense lo que les iba a contar. Resulta que, hablando de esto, de cómo se cruza la historia social, la historia de una comunidad y la historia personal. Durante todo el tiempo que escribí Fuga en Mi menor, la traducción, yo leía Pavese en una traducción. La traducción que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, hecha por el mejor traductor al italiano, al español que hay de Pavese, que se llamaba Guillermo Fernández, un poeta mexicano que además era traductor del italiano. Yo escribí la novela y pasó todo ese tiempo que pasa entre que uno escribe la novela, la deja guardada, la corrige, la manda a la editorial, la vuelve a corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la novela ya estaba por salir, me hablan de la editorial y me dicen: vamos a hacer la presentación en tal fecha. Y a mí me gusta siempre escribir un pequeño texto para acompañar las presentaciones de mis libros. Entonces dije, tengo que citar ese poema de Pavese que me acompañó durante la escritura. Saco de mi librero la edición de la poesía de Pavese traducida por Guillermo Fernández. Esto fue en mayo de 2012. Resulta que en enero de 2012 Guillermo Fernández, el poeta, el mejor traductor al español de la poesía de Pavese, había sido asesinado en México. Un crimen más de los cientos de miles de crímenes que hay en nuestro país y que, como todos, sigue impune. Para mí fue un shock pensar que siempre hablo, porque no lo digo desde ese momento, lo digo desde hace muchos años, este cruce entre la historia social y la historia personal. Fue un shock pensar que iba a hablar de eso y que este hombre acababa de ser asesinado por la violencia que impera en México. Y entonces dije que cada vez, y es lo que estoy haciendo ahora, que cada vez que yo hablara de Fuga en Mi menor con alguien más, iba a recordar esto, porque recordarlo es una manera también de tener presente a este poeta y es una manera de que vayamos sumando voces para que en algún instante se haga justicia. Entonces, bueno, pues ahí está. Uno habla de cosas, pero las cosas pasan, no solo se quedan en el papel o en la voz. Y que iba a hablar del silencio. Del silencio, qué cosa difícil hablar del silencio, pero lo que les quiero decir es que ¿por qué necesito ese silencio y qué significa ese silencio? Para mí, y eso es un poco lo que está en Fuga en Mi menor, hay fundamentalmente dos tipos de silencio, ¿no? Hago así, parecen cinco, no, son dos tipos de silencio. Un silencio luminoso, ese silencio que es el origen de la creación, ese silencio que Moisés en la Biblia buscaba en el desierto para escuchar la palabra divina, ¿sí? Moisés decía, dice Edmond Javés, uno de los grandes poetas del siglo XX, dice, Moisés tiene que ir al desierto para escuchar la palabra de Dios, porque no hay otro lugar donde podamos escucharla, si no es en el desierto. Ese silencio que Moisés busca, y no estoy dando una interpretación religiosa, sino literaria, ese silencio es un silencio luminoso, porque si el silencio nos permite llegar a la creación o al creador, es un silencio luminoso. Junto a ese hay otro silencio, que es el silencio
de la oscuridad, el silencio del horror, el silencio que se le pide a los muertos, al que se condena a los muertos, el silencio de las palabras que se nos quedan atoradas acá porque no podemos decirlas, porque nos castigarían o porque no nos atrevemos a decirlas porque creemos que nos van a castigar. Entonces hay un silencio luminoso y un silencio oscuro. En el caso de Fuga en Mi menor, el personaje convive con estos dos silencios. Por eso ese pequeño fragmento de Pavese fue tan importante para la escritura de la novela. Pero hay algo más que me acompaña cuando escribo, y es música. A ver, no, digo otra vez la oración, no es cierto. No me acompaña la música mientras escribo, porque cuando hay música no puedo escribir. Lo que hago es lo mismo que con la poesía. Pongo la música, intento entrar en un clima interno peculiar a través de la música, apago la música y me siento a escribir. Entonces, cada libro, cada novela, pero cada tipo de libro o de artículo que escribo tiene su propio soundtrack, o como ustedes quieran llamarlo. ¿Quieres que vayamos primero con este? No, mejor primero con Marian Anderson. ¿Podemos? Con Saudades, la música que me acompañó durante la escritura de Saudades fue esto que quizás ustedes conozcan. Listo. Esto es uno de los temas de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. No nos vamos a tardar mucho en esto porque si no ya no va a dar tiempo de leer los poemas que sí tradujo Cooper. Si quieres ponle bajito. A veces lo que hago es que esa música, ese tema esté puesto antes de empezar a hablar, y entonces ya uno entra y siente un ambiente particular, ¿no? ¿Alguno de ustedes que no sean los profesores sabe quién es Marian Anderson? No me lo imaginaba, entonces les voy a contar. Marian Anderson es la primera cantante lírica de color afroamericana que existe en la historia del mundo. La contralto, que es un tono de voz, más grandiosa que ha dado la historia de la música. Y nació aquí cerca, así que vale la pena que la conozcan. Nació en 1897 en Filadelfia, no estamos tan lejos. Por supuesto empezó cantando Negro Spirituals en la iglesia, y un profesor de música la descubrió y empezó a cantar ópera y lieder y demás, y se hizo realmente muy conocida, viajó por Europa y demás. Pero fíjense que después de todo eso que hizo en Europa y que la aclamaron las masas amantes
de la lírica. Cuando regresó a Estados Unidos había un movimiento de mujeres muy conservadoras, muy reaccionarias, que se llamaban las hijas de la revolución. No sabemos bien de qué revolución, pero las hijas de la revolución decidieron impedirle a Marian Anderson que cantara en uno de los teatros donde estaba programado un concierto aquí en el este de Estados Unidos, justamente porque era afroamericana. Piensen que estamos a principios del siglo XX. Y entonces Eleanor Roosevelt dijo: de ninguna manera, señoras y señores, aquí estamos viviendo ya otra historia. Y entonces la invitó a cantar en Washington, D.C., frente al monumento a Lincoln. ¿Y saben qué? Se juntaron 75,000 personas para escuchar cantar a Marian Anderson. Así que bueno, esa interpretación de ese pedacito de la Pasión según San Mateo que dice Erbarme dich, mein Gott, ¿hablan alemán? ¿Sí? ¿Alguien sí? ¿Ok? Bueno, ten piedad de mí, mi Dios, ¿no? ¿Está bien? Erbarme dich, mein Gott. Eso fue lo que a mí me acompañó cuando escribía Saudades. Y ahora les cuento rápidamente, y de ahí me sigo y terminamos. Nos vamos al siguiente. Cuando escribía Fuga en Mi menor, lo que me acompañó, ya lo voy a hacer de menos emoción porque si no, no vamos a llegar al final, fue, ahí está, el tercer movimiento, en realidad toda la primera sinfonía de Mahler, la sinfonía Titán, pero en especial el tercer movimiento. Venga el tercer movimiento, Ceci. Es que empieza muy bajito. Gustav Mahler, un músico, por supuesto uno de los grandes compositores, que renunció a su judaísmo para que le permitieran dirigir la ópera de Viena. Y sin embargo, dice Leonard Bernstein en un maravilloso DVD que pueden conseguir por Amazon y donde habla de Mahler, dice: a pesar de que renunció a su judaísmo, vemos, sobre todo en esta sinfonía, que está presente. Ahora les voy a contar qué estamos escuchando. Pero van a ver cómo de pronto parece la música de una boda judía, parece casi música klezmer. Bueno, eso era lo que a mí me acompañaba mientras escribía Fuga en Mi menor. ¿Y saben por qué? Lo podemos dejar un poco bajito mientras voy hablando. Porque aquí Mahler hace una cosa increíble. Transforma una canción de cuna, que no sé cómo se canta en inglés, pero en francés es Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. En español también, en italiano también, en inglés ¿cómo es? ¿Cómo? Brother John. Eso. Lo que hace, fíjense qué hace, pasa de tonos mayores a tonos menores, si alguien sabe música podrá explicarlo mejor, y convierte una canción de cuna en una marcha fúnebre. Si quieres bájale, Ceci, porque está... nosotros tenemos Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, y él hace tan, 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 tan. Es lo mismo, pero pasado de tonos mayores a tonos menores. Y entonces convierte una canción de cuna en una marcha fúnebre. Y yo dije, una canción de cuna que se convierte en una marcha fúnebre, eso es Fuga en Mi menor, eso es mi novela. Y entonces volvía una y otra vez
con este tercer movimiento de la primera sinfonía. Y me parece, Ceci, salvo alguna opinión en contrario, porque sé que tenemos que salir corriendo a las 6 de la tarde, que mejor vamos con los poemas, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, nos saltamos el video, ¿no? El book trailer de Fuga, ¿sí? Ok. Entonces, nada más les cuento rapidísimo. ¿Tenemos el textito de escribir contra la muerte? Bueno, pero no importa, eso no importa, ok. Yo les había contado al principio que la muerte está siempre presente, no solo en nuestras vidas, porque somos seres mortales y lo que nos hace mortales es que somos conscientes de que somos mortales. También los perros y las hormigas son mortales, pero al no tener conciencia de la muerte no lo saben, ¿no? No viven como mortales. Nosotros vivimos como mortales y la muerte es una presencia permanente en la escritura, sin duda. Entonces, si ya no va a dar tiempo de leer esto, ¿y vestigios o sí? Ok. Entonces voy a leer este textito que se llama Escribir con o contra la muerte. De alguna manera cierra el texto con el que iniciamos, que se llamaba Escribir. ¿Se acuerdan? ¿Ya los mareé o están bien? ¿Tudo bien? ¿Sí? Bien. Eso, sí, un poquito de entusiasmo, che. Ahí va. ¿Por qué escribir? La respuesta está en el texto Escribir que acabamos de leer, pero por supuesto hay más que eso. Hay una lucha desaforada entre no querer hacerlo y no querer dejar de hacerlo. Las dos opciones me provocan un desasosiego permanente. Hay la necesidad de encontrar un espacio dentro mío, pero también fuera, que vaya más allá de la intrascendencia cotidiana, del puré del lenguaje, un espacio que apele al silencio como objetivo último, pero después de haber pasado por los pliegues de la palabra calcinada, la palabra en duelo como paso ineludible. Será porque finalmente toda escritura es escritura contra la muerte. ¿Contra la muerte? Quizás diría con la muerte. Ahí está, siempre como copiloto en la tarea de escribir. Escribir entonces como aprendizaje de convivencia con la muerte, con las ausencias queridas. Por eso creo que tengo 3 sillas vacías, porque mis ausentes están siempre conmigo. Decía Josefina Vicens que las corridas de toros son el único espectáculo en que la muerte es uno de los protagonistas. Yo diría que lo mismo sucede con la escritura, las muertes cercanas y la propia. Y por lo mismo es un modo de mostrar que estamos vivos. Para mí es fundamental la relación con el silencio. El silencio es el modo de escuchar las voces de adentro y también aquellas de afuera que no intentan imponerse vociferando. Sin silencio, la escritura es un ruido más, farsa, una mentira. Lo más verdadero es poético, dice Hélène Cixous, la teórica francesa, porque es inaprensible, inasible, no se deja atrapar ni reducir. Esa es la búsqueda de la escritura. Lo predecible, lo convencional se conforma con los cánones establecidos. La escritura poética es riesgo, tiene que ser riesgo. Camina en una cuerda floja, insegura, escurridiza, pero desde la cual ve un paisaje inigualable. Ok, y ahora sí, tenemos 10 minutos para la lectura de algunos poemas de un libro de poesía que se llama Vestigios. Vestigios, hablando de silencios y de muerte, Vestigios es un libro que nació como un duelo. Cuando hace, ya va a ser pronto 10 años, murió mi madre, me di cuenta que me había quedado sin la posibilidad de escribir. Mi mamá se había llevado con ella todas las palabras. Y me costó
mucho tiempo sentir que podía recuperar algo de la posibilidad de escribir. Y el resultado fue este libro, que se llama Vestigios, y que es entonces un homenaje a quien ya no está o a quienes ya no están, pero también una forma de reivindicar el poder de la palabra. No, espérate. Esos son dos de los epígrafes del libro. El primero es de Edmond Javès, del que ya hemos hablado, y en español, digo, ¿para qué se los leo, verdad? No se los leo, léanlo ustedes. El siguiente tiene que ver otra vez con Mahler y el Frère Jacques, y da pie al primer poema del libro, que dice: restaurar el silencio, dicen, silere, abandonar el lenguaje para que finalmente una voz llegue a alguien en la oscuridad, escribió Beckett, quizás como la voz de fino silencio de las escrituras, murmullos que no nos dejarán ver la tierra prometida. Y si fuera posible, si fuera pájaro, espuma, canto cuando amanece. Un pequeño quiebre, una fisura casi imperceptible en el laberinto. El oído es magia que rompe su equilibrio, sin palabras para el elegido, sin palabras para nombrar el desierto. El vértigo como seña de identidad, como otros hablan de abuelos o derrotas. La tela rasgada apenas, y al otro lado el vacío o el jardín cualquier mañana de invierno. El insomnio como golpeteo, en las sienes como golpeteo. Bastaría asomarse para volverse cómplice o heredero de un médano tibio donde apoyar la espalda, rasgada. Apenas solo lo justo para hacer de las olas una ofrenda. Lo justo. El quiebre es el instante sutil en que pierde su nombre, húmedo trabalenguas, señal que insinúa un contorno difuso, porque no hay redes ni murmullos a los que aferrarse. Es una cuestión de armonía, dicen. Todo depende de dónde se haga el énfasis. La tela rasgada apenas ofrenda. Uno, había un río, un muelle, el sol que se reflejaba en el agua marrón, los nombres prendidos con alfileres o atados con hilos resecos, olor de maderas enmohecidas, humedad. Hubo quizás cuerpos, quizás pieles tibias o abrazos, un muelle. Nada más lejano al calor pegajoso con el que soñaba cada noche, como otros sueñan con su propio rostro. Lo han escrito ya demasiadas veces. Dicen que el caracol que habita en su oído traicionó los principios. Dicen que tambaleante avanzaba por la orilla, que se dormía acurrucado bajo las hojas que son tierra, que son ceniza, que son huesos, que son ceniza. 2. Tendré que volver a hablar de naufragios, de amaneceres blancos sobre el agua. Tendré que contar una vez más que resuenan otras voces en su propio laberinto. 3. Pero todo podría resumirse en unas pocas imágenes. Le resultan escurridizas, borrosas. El calor pegajoso, el olor del río por la mañana. Hubo quizás cuerpos, ramas caídas, los nombres prendidos con alfileres. Alguien habló de rituales, tal vez. Las palabras se inclinan hasta caer del lado
de ese sueño que se repite, cubierto de cenizas. El humo pertenece a otra escena, la pesadilla lo incorpora, con el calor, la madera enmohecida. Camina tambaleante, su propio oído es la madeja de un bullicio ajeno, de los murmullos que van tejiendo las moscas de alas transparentes y suspiros estivales. Y el último fragmento de este poema, finalmente todo es parte de una misma historia, también los sueños pegajosos, los nombres atados con hilos resecos, las moscas de alas transparentes, los huesos, el humo que sube como si no pesaran el calor y el moho, de una misma historia tambaleante que se inclina hasta caer por su costado, el de los murmullos. Alguien habló de rituales. Si el calor no pegara en la piel, no se pegara a la piel, si los olores no llegaran desde el río, si las moscas veneraran el silencio. Creo que nos queda uno, sí, ¿verdad? Cerramos con este y nos tomamos 5 minutos para preguntas y si nos colgamos un poquito, pedimos perdón. Entre un silencio y otro se vislumbra el infinito, entre un silencio y otro no se vislumbra el infinito, sino la marca que deja el caracol en el suelo frío. ¿De qué serviría si no tanta derrota? Tantas plegarias dichas a cualquier oído, o aún al vacío de una tarde de invierno, sin laberinto que hospede al vértigo. El azar no tiene que ver con los dados o el destino. Pesan demasiado las palabras cuando solo busco hablar de la línea más pequeña de tu mano. Y sigue el caracol de a poco arrastrándose. Alguien dijo que tu vientre sería el libro que colmara mi curiosidad analfabeta. Huérfano de guerra aprendí entonces a llamarte, y letra a letra fui marcando cada uno de mis huesos, única riqueza del baúl del transtierro. Es viscoso el brillo que marca como huella, vía láctea de lo mínimo. ¿Para qué más que esta confesión de la minucia reconcentrada en sí misma? Esto fue Vestigios. Gracias a Cooper, ahora sí, por la traducción. Gracias a ustedes por escuchar. Patricia. Si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, este es el momento. Ese típico momento incómodo que se miran unos a otros. Allá hay una pregunta, vientos. Bueno, yo acá estudio la ciencia política y la política es una pasión mía, pero este semestre estoy tomando una clase de literatura española como introducción a la lengua española, aunque yo nací con la lengua española, nunca he tomado clases en un salón como ahora. ¿Qué recomendaciones daría usted para alguien que quiere seguir escribiendo poesía, escribiendo la narrativa, descubriendo autores como de los que usted ha hablado? Ese es uno de mis trabajos, lograr que los estudiantes se entusiasmen con la lectura y con la escritura. Alguien para escribir tiene que ser un lector con curiosidad. Entonces, todo aquello que caiga en tus manos vale la pena leerlo. Si sientes que lo que te falta es captar para tu propia escritura la musicalidad de la lengua castellana, quizás lo mejor es ir a los poemas más tradicionales. Leer, por ejemplo, el romancero viejo español. Los romances son poemas de origen popular y entonces siguen, como toda la poesía popular en lengua española, el formato de 8 sílabas, son poemas octosílabos. Y es una buena manera
leer poemas octosílabos, poemas tradicionales, para entrenar el oído para la música del español. Yo te diría que de ahí te pases a la mejor poesía, que es la poesía de los siglos de oro en España, que leas a Quevedo, que leas a Lope de Vega, que leas a Góngora. Góngora es más difícil de entender, pero a veces lo que tiene la poesía, y se nos olvida, es que no se trata tanto de entender qué está diciendo, sino de dejar que esa música y esas imágenes entren dentro de nosotros. Y después me iría a los poetas que recuperaron a los clásicos de los siglos de oro, que son los poetas españoles de la generación del 27. Federico García Lorca, Rafael Alberti, el propio León Felipe un poquito después. Ya con eso, tú después puedes leer o puedes ir combinándolo con lo que quieras, pero ya entró dentro de tu cuerpo la música de la lengua española, y eso es lo único que necesitas para apreciarla, para disfrutarla y para atreverte a escribir en español. Gracias por tu pregunta. Allá hay dos. Sí. No los veo, ¿hay luz por ahí? Sí, ahí sí. Muchas gracias, primero, por la presentación. Me llama mucho la atención la conexión que tienes con algunas de tus obras en ciertas piezas musicales, y no sé, me interesaba saber si pasa también con otras formas de arte, si alguna vez has tenido inspiración de alguna pintura. Sí, pasa con todo. Y también, no sé si se surgió en algún punto específico o si siempre tuviste esta conexión de escritura y la música. Fíjate que eso no estoy muy segura cuándo surgió esa conexión, pero sí hay muchos estímulos externos que a veces tienen que ver con el arte y a veces no. A veces es una noticia en el periódico o algo que veo en la calle, pero cuando se trata de obras, mucho la fotografía. En Fuga en Mi menor la fotografía ocupa un lugar muy importante. Uno de los personajes es una fotógrafa. El cine, muchísimo. De hecho, ahora estaba escribiendo un artículo que tengo que mandar mañana a una revista para México, y estaba escribiendo sobre la idea de las saudades, el concepto, y pensaba en una película de Kieslowski, que a lo mejor ustedes han visto, que se llama La doble vida de Verónica. Entonces, todo el tiempo, todo aquello que me rodea tiene que ver, de alguna manera alimenta lo que hago. A veces soy consciente de que está presente y a veces no. Con la música pasa algo muy especial. No soy música, pero hay una historia, tengo una familia de músicos. Mi bisabuelo, que era judío ucraniano, era director de coros en Europa, y a cada uno de sus hijos le enseñó un instrumento. Esa historia yo la cuento en muchos libros, de distintas maneras. A cada uno de sus hijos le enseñó un instrumento. Y empezaron los pogroms en Ucrania, y tuvieron que salir y fueron a parar a la Argentina. Algunos vinieron a Estados Unidos y otros fueron a la Argentina. Eso, el movimiento de los inmigrantes o de los migrantes judíos es muy curioso, a principios del siglo XX. De todos esos hijos que aprendieron música, mi abuelo Roberto Schifrin, era violonchelista, era chelista. Y por eso para mí el cello tiene un papel tan importante, tanto en lo que escribo como en mi vida. Y mi madre era muy melómana, tampoco ella era música ni compositora, pero todo el tiempo escuchaba música. En realidad ella era pintora, yo también vi pintura por ella, pero sobre todo la música tenía una presencia muy fuerte. Y entonces, aunque me interesa todo, y me interesa la cultura popular, y en la Universidad del Claustro de Sor Juana convocamos a los chicos que hacen rap y hip hop en las calles, los invitamos a que también muestren lo que hacen, porque también me interesa lo que se hace con la palabra viva y con la palabra en las calles. A pesar de todo eso, me doy cuenta que la música clásica y especialmente el cello me ocupan mucha parte de mí misma. Gracias. Tú tenías también, ¿no? Gracias, sí. Díganme sus nombres, porque si no, no sé bien. Entre que no los veo y no sé cómo se llaman. Me llamo Amitai. Amitai. Lorena. Gracias. Bueno, ¿has usado la palabra castellano como español? Sí. Y primero has
has dicho escribir madre en la lengua de tus asesinos. Sí. Y no sé si puedes hablar un poco de la relación entre el uso de un lenguaje colonial en Latinoamérica. Sí, la frase en realidad de cómo escribir madre en la lengua de tus asesinos es un verso de Paul Celan refiriéndose al alemán. ¿Qué sucede con nuestro español? Yo uso como sinónimo castellano y español por una malformación de edad, porque me formé, y de geografía, porque me formé en la escuela en la Argentina, y en la Argentina se dice castellano, no se dice español. La Real Academia Española se pone loca cuando uno dice eso, porque dicen que no, que la lengua de España es el español.